De acuerdo con el escritor Jean-Marie Leclésio, el mundo purépecha no dejó tantas obras monumentales. Una excepción sería, por supuesto, Tzintzuntzan. Sin embargo, dejó un gran edificio de palabras. La relación de Michoacán es la cosmogonía en palabras de todo un pueblo. Quien lea la relación de Michoacán podrá darle la razón a Jean-Marie Leclésio. El mayor monumento de esta civilización fue un edificio de palabras. La relación de Michoacán cuenta el origen mítico del pueblo purépecha. El héroe decisivo de ese relato es el fundador de la estirpe purépecha, Tariacuri. Fue él quien dividió el poder en 3 reinos que le asignó a sus hijos. Separadas por lagos florecieron las 3 ciudades en las que Tariacuri depositó su herencia y su esperanza: Tzintzuntzan, Iguazio y Guandacareo. Estamos en la capital del imperio purépecha, sí, Tzintzuntzan. prefiero llamarle reino. Reino, no imperios, porque no tenía una vocación de conquista, sino más bien era sí un tenía reino. de conquista, pero Ujú. era más bien de control. Ujú. 1 y 2, que estaba organizado prácticamente de manera tripartita. Claro. O por lo menos así comenzó. Sí, después de Tariacuri a sus 3 hijos crea 3 sedes de poder, y 2 sobrinos. que serían Iguazio, Pátzcuaro y Tzintzuntzan. Y Tzintzuntzan como sede. Sí. Entonces, por eso es la parte más importante, es la parte que más se le ha hecho caso. Los purépechas son esa mezcla de los pueblos nómadas cazadores junto con pueblos que ya eran sedentarios aquí, conforme a lo que dice la relación de Michoacán. Yo creo que se ha exagerado un poquito, porque si bien era gente nómada, no necesariamente pertenecían a grupos chichimecas. Es decir, eran sí cazadores, recolectores, pero no nada más eso, eran guerreros, eran conquistadores, tenían líneas a seguir y esas líneas estaban señaladas o marcadas por los nexos familiares de tiempos atrás, los abuelos del camino del Leclésio. Esos abuelos del camino seguramente que también fueron nómadas en sus orígenes, porque después de que entra este grupo, de acuerdo otra vez con los lingüistas, se apoya, se reubica entre ellos con un lenguaje similar.
da la impresión, en comparación con el mundo mexica, que había una sobrepoblación de dioses, que casi había un dios para cada cosa y que además cambiaba, ¿no?, de advocación, que aquí es mucho más austera esta relación. Hay dos dioses principales. Aquí, perdonando algunas opiniones de gentes que estimo mucho, yo no encuentro ninguna representación de Curicahueri. A ninguna, Yo ni no siquiera veo ninguna al dios sol, representación de Xaratanga. Aquí hay uno. Si tú tienes más variedad de santos que puedes manejar, tienes más armas para conquistar, dominar, convencer. Claro. Y si tienes una sola deidad cargando sobre sus espaldas toda la responsabilidad de un universo, los puntos cardinales, el arriba, el abajo. No, aquí hay uno. Otra cosa es, por ejemplo, aquí la ubicación de esta ciudad, que vemos da al poniente. Está pensando en el sol que muere. Que muere. Hacia donde muere el sol, hacia donde se junta al centro de la tierra. Es una allá abajo, Sí. a donde están todas las almas. Y ahí sí hay una correlación con Anáhuac, porque siempre se ha señalado al poniente como el mundo hacia donde los difuntos van, hacia donde las almas van. Y quienes guían eso son las mujeres, o sea que también es hacia el rumbo de las señoras, ¿no? Hacia el rumbo de las mujeres, el poniente. Originalmente se pensó que aquí había una escalera con diferentes partes, o una rampa, y más bien son, sí, como una serie de terrazas de las que se accedía desde la población. Sí, la ciudad continúa, aquí lo vemos claramente, en una terraza en declive, ¿no? Sí, pero no la ciudad, sino este edificio y todo esta... Forma parte de la misma estructura, o sea, esa terraza sí, que estamos viendo ahí sí. es el mismo edificio que este. Y es, por otro lado, el límite del poder. Y de aquí tenían acceso a la ciudad solamente los que se consideraban importantes o necesarios para llegar. La yácata es una estructura circular que define al espacio de Tzintzuntzan. Se trata de una pirámide compuesta, una estructura rectangular y un semicírculo. Todas las yácatas, que son 5 en este sitio, miran hacia el poniente y estaban probablemente pintadas de rojo. Se han encontrado evidencias de este color en su estructura, de tal manera que se encendían con la caída del sol. Algo muy interesante es que el pueblo vivía hacia esta parte de la ciudad y no tenía acceso directo a la construcción gigantesca donde se alzan las yácatas. No sabían si alguien podía ascender a ellas. Las escaleras eran secretas y privadas, estaban del otro lado del edificio, de modo que cuando veían subir al sacerdote o pentámuri, era como si se tratara de una aparición. Había ascendido sin que supieran cómo. Estos edificios hechos para elevar la plegaria también elevaban al sacerdote que se dirigía hacia el poniente para ver a su grey. Entonces se ha pensado que de los 5, uno de ellos
fuera para el dios principal, puede ser Curicaweri, porque, bueno, si insistimos otra vez en la orientación, es hacia el sol, se pone el sol por allá. Sí. Y que fuera el centro. Sí. Entonces se ha pensado que tiene que ver con la mano. O con las 5 direcciones del mundo, ¿no? Que eran los 4 puntos cardinales y el centro. Más que nada creo que es por ahí, ¿no? Es decir, los rumbos, porque se habla de que la del centro estaba dedicada a Curicaweri. Sí. Y los otros a sus hermanos. Este frente, que es lo más importante de toda esta construcción, a dónde vivían los gobernantes, a dónde las familias, a dónde los grupos de hombres, de mujeres que servían en la corte, los cortesanos, los sacerdotes. El Petamuti, que es el sacerdote principal, claro, y que tenía... Que hacía la recitación también. Sí. Y que es el que podía portar los símbolos de poder, ¿no? Aquí está ya el escalón. Este es el ascenso. Y con piedra tallada. Sí. Pues aquí está la alfarda y ahí está la escalera. Ya, con una que esté, nos permite completar la idea de cómo era el acceso a esos lugares. Entonces, pues, lo demás ya es obra de tu imaginación, como la gente de allá, los que no tienen nada que ver con este lugar, aparentemente, se conmovían de ver aparecer de abajo a alguien que llegaba a subir allá. Claro, porque es como una escenografía del poder. Es decir, la gente que estaba atrás no sabía que había escaleras de este lado para las pirámides. Por lo tanto, si llegaba el Petamuti hasta arriba de pronto, era como si hubiera llegado flotando o levitando, ¿no? Puedes entender, ¿no? ¿Qué pasa atrás? Los purépechas tenían una estrategia de guerra sumamente interesante. Practicaban la guerra psicológica, haciéndole creer al enemigo que su poderío era mayor del que realmente disponían. Una característica muy curiosa de su estrategia de combate eran lo que podríamos llamar los espías mágicos. Tenían enviados que iban a otras poblaciones con las que iban a combatir para anunciar que el conflicto estaba por venir. Sin embargo, no se hacían presentes, entraban como fantasmas y dejaban rastros de amenaza, pelotillas de olores, unas flechas ensangrentadas que representaban que el combate se avecinaba. Nadie veía a estos espías y aparecían como puestas por la divinidad estas señas de afrenta y de peligro. Sabían que la amenaza les había llegado, pero no sabían cómo les había llegado. Hay ciudades prehispánicas, como Tajín, en las que se desconocen los ritos funerarios. Guandacareo ofrece el caso opuesto. Ahí las tumbas informan en detalle de las jerarquías, los hábitos y las creencias que tuvieron los pobladores. Las ofrendas de los señores principales y los sepulcros secundarios de los sirvientes han permitido a los arqueólogos entrar en contacto con la elocuencia de los muertos.
Bueno, aquí este es el patio de las tumbas y pues es notorio ya la tumba muy bien definida. Son personajes los que se encuentran aquí de muy alto rango, con mucha ofrenda, y anexos a estas tumbas en todo alrededor se encontraron entierros que se considera que eran la servidumbre. O sea, en realidad también formaban parte de esa ofrenda. ¿Y evidencias de sacrificios? Sí, sobre todo en la Plaza Hundida es donde se encontró sobre todo el área de sacrificios, detalles de mutilación, pues ya de cautivos, ¿no? ¿Se sabe si provienen de otra región? No, comúnmente se encuentran de regiones muy vecinales, o sea, no son cautivos de lugares de otra área de Mesoamérica que pudiéramos decir que se traen o que vienen por guerra, ¿no? Comúnmente los sacrificios se encuentran ya de personas de la cultura tarasca. Y en cuanto a jerarquía, ¿se sabe si eran sacrificados de alta jerarquía, de alto rango, o eran gente Se encuentran de los dos, porque hay algunos restos que se encontraron con ciertas marcas que en vida se realizaban, y eso pues en realidad eran casi siempre en jefes guerreros o personas ya de élite. Y el dios del fuego sería como el dios tutelar, el dios más importante de este sitio. Sí, aquí está dedicado a Curicaberri, que es el dios del fuego. Incluso en el templo se encontró un testigo de que el fuego era permanente. Y lo hacen todo en dirección al oeste, que es donde muere el sol. Guandacareo es la ciudad del fuego perpetuo. En esta zona se encendía una hoguera para celebrar las riquezas de este muy peculiar basamento tarasco. Y es que aquí se hacía acopio de los tributos. Esta era una ciudad donde se impartía justicia. Guandacareo quiere decir tribunal. Y estamos en una zona administrativa donde se concentraban las riquezas. ¿Acaso por esto el acabado de las pirámides no está revestido de colores? Se confunden con el paisaje. Se encuentra la ciudad en un sitio estratégico. Desde aquí es posible ver a distancia, pero es muy difícil que esta ciudad sea advertida porque se mezcla con el color terroso del ambiente. De modo que aquí se conservaba el tesoro. Para celebrarlo y mantenerlo vivo, se mandaba una señal de jurisprudencia al cielo, el fuego que no dejaba de arder. Se puede decir que es la parte central de lo que es la zona arqueológica. Tenemos el templo, la Plaza Hundida y la Yácata. Si nosotros hubiéramos llegado en tiempos de la conquista, cuando la ciudad todavía estaba habitada, ¿cómo la hubiéramos encontrado respecto al acabado de las Yácatas? Bueno, aquí la Yácata en realidad no se considera que fuera muy alta, para empezar. Era un lugar que posiblemente era para rituales de mujeres, sobre todo, para la diosa de la fertilidad. Y el que sí estaba recubierto era el templo. Era la parte principal del centro ceremonial. La diosa de la fertilidad, que es también la de la luna. Sí. Que entonces sí. había una pareja, digamos, de culto solar y lunar aquí. Sí, nada más que era en menor... tenía menor respeto. Jerarquía. Sí, claro. Tenía menor importancia. Sí. El centro siempre ha sido Curicaberri y es donde se han encontrado elementos ya muchísimo más detallados. Se encontraron los mortillos de la techumbre, que sí dejan un poco abierta la idea de que la representación que se tiene en la relación de Michoacán de cómo eran los templos sí estaba aquí.
Tzintzuntzan era la capital. Sí. En cierta forma, esta ciudad, que era una ciudad administrativa de juicios, dependía también de Tzintzuntzan. Sí, en realidad, para el periodo en el que está en su auge esta zona, ya era cuando había como cacicazgos en cada región. Estamos un poco alejados de lo que es Tzintzuntzan, Pátzcuaro y Huatzio están muy unidos. Ahí es donde sí podían hacer ciertas acciones de juicio o administrativas ya más cercanas. Acá ya estaba mucho más separado y las decisiones se tomaban independientes. No estaban deslindados en su totalidad de lo que es ya el dominio del imperio, ¿no? O sea, de lo que es la capital, pero sí tenían aquí ya su régimen local. Este es el área que hasta ahorita no había tenido exploración. Los trabajos más nuevos, tú estás trabajando aquí mismo. Sí. Ajá. Sí, ¿Y qué has encontrado? Sobre todo en lo que nos estamos basando para hacer aquí la excavación es ya bastantes alineamientos que se tienen a la vista antes de empezar. Si lo ven por el costado, se alcanza a ver perfectamente lo que es la orilla de esa plataforma. Sí. Se alcanzan a ver los cuerpos de contención de los que se iban formando para adaptarse a la inclinación. Y una vez que se consolide esto, ¿cómo qué altura tendrá? No rebasa mucho la altura actual, ¿eh? En realidad, si nos damos cuenta, la roca natural se encuentra muy por encima. No estamos excavando más de 80 centímetros en algunos espacios. Entonces no pudo haber tenido una altura de desplante mucho más profunda que nos demostrara una altura de mucho. Perfecto. Va a ser unos centímetros hacia adelante de donde está. Las ciudades prehispánicas no han dejado de estar habitadas. Sin lugar a dudas, la pobladora fundamental de estos sitios es la hormiga. A lo largo de nuestro recorrido las hemos encontrado de todos tamaños y de todos los matices del rojo. Esto nos habla de que, aunque algunas ciudades se consideran desiertas y se ha pensado que son sitios fantasmas, todas ellas han tenido una vida propia. En cada ciudad prehispánica, las piedras sienten un hormigueo en las venas. Esta sí es una zona que estuvo habitada por gente común, a diferencia de Guandacareo, que veíamos que era una zona más administrativa y más restringida. Aquí, ¿cómo sería la estructura social? Hubo dos periodos de ocupación. En el primero era totalmente un centro administrativo también y de cuestiones rituales, políticas. Ya en la Pero segunda sin ocupación, población. sin población, el área habitacional era en los alrededores. En estas dos etapas, ¿de qué épocas estaríamos hablando? Se aproxima al 300, de 300 a 900 para la primera ocupación, que era de filiación teotihuacana. ¿Y los entierros que se han encontrado aquí son de la época tarasca o no?
Hay de los dos. De los dos. De los dos. Sobre todo hay de la filiación teotihuacana. Esos son los que se han encontrado sobre todo en Montículo 2 y Montículo 3, en tumbas específicas. Que son de los más antiguos. Acá en este lado son las áreas que nosotros consideramos son de la segunda ocupación, ya parte de lo que es la cultura purépecha. Los muros en su mayoría son dobles, tienen lo que aquí le llaman doble cara para los dos costados y empiezan a formar pequeños cuartos o pequeños espacios. ¿Qué comunicación tenían los habitantes de Tres Cerritos con, por ejemplo, los pobladores de la otra orilla? ¿Hay evidencias de intercambios en la zona? Se cree que la cultura, sobre todo la tarasca, que es de la que se tiene más referencia por ser más actual, sí cubría, como lo dicen las fuentes, una sola calle. Era completo, todo lo que es la cuenca, pero sí llegaba hasta el otro extremo, que es hasta Copándaro. Que eran como las dos orillas de la misma calle. Sí, eran los siendo la extremos. calle el lago. Sí, la Sí. orilla del lago Sí. era la que permitía que fuera una sola calle, Sí. como lo dicen. ¿Cómo se da la transición de una ciudad a otra? Es decir, hablamos de una ciudad de inspiración teotihuacana en el año 200, una ciudad temprana. Y luego vemos al final una ciudad purépecha. ¿Podemos pensar que la primera ciudad se abandonó? Bueno, si consideramos que el abandono es aproximado de 200 años y el abandono de la primera ocupación es alrededor del 900, es lógico que el movimiento que estaba creándose en Mesoamérica tras la caída de Teotihuacán también afectó a la población que se encontraba en ese lado, sobre todo por ser de filiación teotihuacana. Pero entonces, de acuerdo a las evidencias arqueológicas, hay un hueco, hay un paréntesis en la ciudad donde la ciudad deja de tener, digamos, o se abandona o deja de tener una actividad importante, ¿no? Sí. Y posteriormente, entonces ya aprovechando que aquí había basamentos, los purépechas hacen su propia ciudad. Y ya el estilo purépecha lo vamos a encontrar sobre todo en vasijas, en el uso de la ciudad. Sí, ya la adaptación que hicieron posterior a la primera ocupación, ¿no? Viajamos a Tingambato con la ilusión de encontrar un sitio aún más antiguo que las ciudades purépechas. Cuando los conquistadores españoles llegaron a lo que hoy es México, conocieron dos civilizaciones poderosas, la mexica y la purépecha. Es significativo advertir que ambas se nutrieron de la cultura teotihuacana. Tingambato ofrece una entrada a ese mundo anterior, la matriz histórica de Mesoamérica. Los materiales que se han recuperado en el 70 como en el 80, no hay una reminiscencia de
esta cultura tarasca dentro del sitio. ¿Y a qué cultura pertenece? ¿Se puede saber? Desconocemos a qué grupo cultural pertenece, pero podemos denominarlos culturas del clásico del occidente. Un término que puede ser más correcto en lugar de definir un grupo étnico o una clase. ¿Y encuentran ustedes aquí influencias teotihuacanas, por ejemplo, como aparecen en otros sitios de Michoacán? Sí. De esa época. Sí, encontramos influencias teotihuacanas. Las investigaciones actualmente del 2000 para acá nos dicen que el sitio no recibe ninguna influencia teotihuacana. Es una gran incógnita. Entonces, ¿por qué tenemos presente el talud tablero, típicamente teotihuacano? Sí. Sí. Aquí tenemos la estructura oriental, consolidada y restaurada la fachada oeste por el doctor Piñachán, la Plaza 1, como lo pueden observar aquí, y el famoso talud tablero tipo teotihuacano aquí en Tingambato. Ahí lo tienen, el tablero con la moldura y el talud. Y algo típico del occidente que es el patio hundido. El patio hundido, la plaza hundida. ¿Sí? Ahorita vamos a... Con un altar, eso sería un altar en el centro. Un altar en el centro, también típicamente de aquí, del Bajío. Y entramos a otro espacio, en el mismo aquí del sitio, que es el patio hundido 1. Antes era Plaza 2. ¿Sí? Aquí lo tenemos, está rodeado por cuarterías, Sí. En el cual uno desciende al patio. Tenemos dos altares, bueno, el altar... Esto que vemos de tierra rojiza, ¿sería un altar? También se considera como un altar, así lo consideró el doctor Piñachán, y Estela Peña también, en los 80 que ella estuvo trabajando. Cuando lo encontraron tenía un pigmento rojo. Ellos creen que era la charanda, que es típicamente aquí michoacana. Por eso es que la gente le integraron charanda para que se viera cómo estaba en aquel momento, ¿no? Tenemos el altar 2, que también tiene ahí el talud tablero. Ya no apreciamos el tablero por lo mismo del paso del tiempo. En 1842, el periódico La Voz de Michoacán informó de una zona arqueológica en Tingambato, Michoacán. Se sabía que este sitio existía, sin embargo, durante muchos años no fue explorado. Prácticamente no se sabe nada de esta región. Y sin embargo, esta ciudad, Tingambato, era contemporánea a Teotihuacán y conservaba estilos muy parecidos a la ciudad donde se fraguan los dioses. En este juego de pelota vemos los tableros típicamente teotihuacanos. La presencia misma del juego de pelota es una clave de unidad de todo el mundo mesoamericano. De modo que lo que estamos viendo son ciudades en espejo a través del tiempo. En 1978, el arqueólogo Román Piñachán vino aquí. Gracias a trabajos como el de Román Piñachán, se pudo saber también que había un espejo no tan separado y sumamente comunicado en una ciudad de Michoacán, Tingambato. Sin embargo, tuvieron que pasar 34 años más para que este sitio volviera a ser explorado. De modo que Tingambato, como el resto de Michoacán, sigue siendo una zona relativamente secreta del México antiguo. Se encontraron los huesos restos óseos diseminados por toda la cámara. Solo se encontró un individuo en la parte
en el acceso. Sobre él había ofrendas, había cantidad de ofrendas, vasijas, platos, cuencos. Es una tumba de alta jerarquía. De alta jerarquía. La propuesta de los investigadores era que a lo mejor era reutilizar la tumba, pero de acuerdo a la estratigrafía... ¿Por la variedad de osamentas o por qué pensaban que podía ser reutilizada? ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de esqueletos, de restos óseos. Entonces ellos inferían eso, pero al hacer análisis más profundo y determinar las capas estratigráficas, descubrieron de que no era así, de que solamente se tapó, metieron los cuerpos en un momento y se tapó completamente todo. Y se levantó lo que es la gran plataforma donde estamos asentados nosotros. ¿Y hay evidencias de sacrificios o no en estos cuerpos? De acuerdo a los cráneos, a los 32 cráneos, nos permite inferir que posiblemente había decapitación entre los grupos de aquí de Tingambato. Aquí tenemos un caso de arqueología accidental. Tingambato tiene una terrible plaga de tuzas. Gracias a eso se han encontrado hallazgos tan importantes como el de la tumba 2. Fue primero una tuza la que llegó a un sitio, pero se encontró con una laja. La primera evidencia fue un cuadro. Da la casualidad de que, como tenemos una plaga de tuzas, hizo un hueco a la tuza. Entonces un trabajador vino y se le fue el pie en el hueco. Y bajó ese tanto y apareció una primera laja. Hablando de los 2,90 metros de profundidad, y encontraron una laja en un espacio de excavación de 2,90, que no se encontró ninguna piedra, es mucha casualidad. Entonces, cuando empezamos a pegarle con la picoleta, se escuchaba hueco. Ya, o sea que la primera arqueología le hicieron las tuzas. Las tuzas aquí, claro. Muy bien. Aquí. Y pues dio el descubrimiento de la tumba, se empezó a liberar cuadro por cuadro, tal como la propuesta de excavación, y se halló el techo. En este lugar, cuando la tuza se mete bajo tierra, topa con algo sólido y rebota, resulta que hay un tesoro. Bueno, esa es la tumba número 2. La tumba, digo, que se encontró la temporada pasada en el 2011. Se encontró una cama de lajas. Sobre la cama de lajas, un individuo recostado, orientado al este. Sobre él encontramos cuentas, arriba de 19,000 cuentas de concha. Todo parecería indicar que es un alto dignatario. Todo parece indicar que es un personaje importante. Muy distinto a la tumba 1, que es una tumba colectiva, que podría tener una condición de ofrenda porque no están indiscriminados, los cuerpos están probablemente sacrificados, sí, y no se corresponden unos huesos con otros. Podemos ver lo que contenía la tumba, sí, sí podemos ver. El secreto de la tumba. Sí, lo podemos ver. Magnífico, vamos a verlo. Les vamos a mostrar los materiales recuperados de en la tumba 2. La tumba 2, tanto la tumba como los demás materiales, tanto cerámicos, como líticos, como arquitectónicos, nos permiten ahora sí como dar nuevos datos en Michoacán. Sí. Sí. Son las conchas, el trabajo especializado de la concha. Ahí están. ¿Y la osamenta dónde quedó?
mayoría de los restos óseos pues se desintegran por lo mismo de la humedad. El cráneo, pues debido a su dureza, es uno de los que tarda todavía en desintegrarse. ¿Qué edad tenía la persona que murió? Entre los 25 a los 30 años, ¿no? El sexo no se pudo identificar porque no se encontró con lo que son la pelvis, ya estaba muy desintegrado. Aparte, con el desplome que se hubo, varios huesos pues se fueron desintegrando. Pero por ejemplo aquí tenemos lo que es restos del cráneo, se pueden armar, se tienen todas las, ahora sí, completas. Las fracturas que fueron por las fracturas que nosotros mismos tenemos, la coronaria y las orbitales. Sí, no son muestras de sacrificio. No son muestras de sacrificio todavía, pero con un análisis antropológico, físico, ya se puede diagnosticar a ver qué es eso. Bueno, aquí están lo que es los dientes. Los dientes. Lo que es la mandíbula. Todavía les falta salir el tercer premolar. Todavía es joven todavía. Las muelas del juicio. Las muelas del juicio tampoco están presentes aquí. Todavía no aparecen, pero parece sí un individuo muy joven, un semiadulto, ¿no? Iguazio muestra las influencias de las dos principales culturas que determinaron la vida de los aztecas. Por un lado, la teotihuacana y por otro, la tolteca. Así creció, así se desarrolló. En dos ocasiones recibió la influencia del centro de México. Primero, como los basamentos de esta ciudad donde nosotros estamos, y después, durante la conquista, cuando llegaron los españoles acompañados de los mexicas. De acuerdo con Jean-Marie Leclésio, ningún pueblo ha tenido mayor creencia en las adivinaciones, los sueños y la religión que los purépechas. Estaban tan convencidos del papel propiciatorio del sueño que ellos llegaron a ocupar estas ciudades de cultura central, de cultura teotihuacana y tolteca, después de haber soñado que este sería su sitio. Una vez que se establecieron aquí, confiaron de tal manera en sus deidades que cuando los españoles vencieron a sus enemigos, los poderosos aztecas, sintieron que ellos ya no podrían tener una religión que los respaldara. De acuerdo con Leclésio, sucumbieron ante su propia fe, creían tanto en ella que cuando sus dioses claudicaron, cuando dejaron de surtir efecto, ellos se dieron por vencidos. Los purépechas no cayeron ante los adversarios, sino ante sus propias creencias. Esta población, digo, tiene mucho tiempo, muchos cambios, muchas influencias principalmente del norte y del centro, ya después de que se establecen estas poblaciones. La más fuerte, la que se identifica más fácil, es la teotihuacana. Entonces, cuando el Teotihuacán se va para abajo, viene este otro grupo que tiene una fuerza tremenda porque también viene del norte, los toltecas. Entonces creo que en este periodo es cuando se expande más en esta región esa cultura tolteca. Sin embargo, como el sustrato de población es purépecha, entonces los dirigentes que llegan a tomar después el poder, los toltecas que se van abajo por un conflicto con los mexicas y todo, permite que estos pueblos se florezcan, se desarrollen y se organicen de otra manera. Entonces, cuando se decide que bueno, deben de rescatar todo esto y quitar todas esas antigüedades para conformar el reino purépecha.
Los purépechas tienen una expresión peculiar para referirse a la tradición, que es el camino de los abuelos. Los valores representan algo que se desplaza en el tiempo. Esto, en donde estoy sentado, parece una muralla y sin embargo se trata de un camino, es un huatziri. En la cima hay una senda que conduce al lago de Pátzcuaro. En sentido estricto, esto es un embarcadero. La gente que iba a pescar y a navegar subía al camino para llegar al agua. Esto nos habla de una cultura en donde los valores se desplazaron. Los purépecha son los habitantes de un camino. Ahí está el coyote del que nos hablabas, allá arriba en la torre. No en forma de coyote, claro. Bueno, se encontró, se localizó aquí. Y por supuesto, cuando lo vieron la comunidad, les fascinó todo lo que estaba saliendo. Están también con lo tolteca en la zona maya, pero ellos son en forma de tigre o algo así. Y aquí, en esta zona, lo característico es que sea el coyote, ¿no? Y vemos algunos elementos interesantes en la fachada de los que veníamos hablando curiosamente Pues, en el sitio arqueológico de Iguazio, por ejemplo, el sol y la luna. Y entonces está, bueno, el sol poniente, porque, bueno, es el Curicahueri, como les llamaban, ¿no? Les mencionaba. Podemos entender la soledad de un pueblo que de repente siente que sus dioses ya no funcionan. Fue lo que ocurrió con la nación purépecha hacia 1530, cuando con la llegada de los españoles advirtieron que todo aquello en lo que habían creído carecía de fuerza y de relevancia. En la relación de Michoacán hay un pasaje extraordinario en el que se habla de la crisis de las deidades. Dioses primogénitos esforzados para sufrir, y vosotros, dioses de la mano izquierda, sean sí como están determinando de los dioses, ¿cómo podemos contradecir esto que está ansí determinado? No sabemos qué es esto. A la verdad, no fue esta determinación al principio, que estaba ordenado que no anduviésemos dos dioses juntos antes que viniese la luz, porque no nos matásemos y perdiésemos la deidad. Esto teníamos concertado todos los dioses antes que viniese la luz, y agora no sabemos qué palabras son estas. Quebrá por todas partes las tinajas de vino, dejad los sacrificios de hombres, y no traigáis más con vosotros ofrendas, que de aquí en adelante no ha de ser ansí, no han de sonar más atabales, rajadlos todos, no han de prescender más que fogones, ni se levantarán más humos.
todo ha de quedar desierto porque ya vienen otros hombres a la tierra.